Radioactivo. Enero de 1972. Otro día nublado de finales de enero en las ruinas, lo único que veía Pierre en la ventana de su casa. Tras breves momentos de silencio en su mente, bajó a la cocina y empezó su típico desayuno. Un café color negro y un pan tostado. Empezó a leer El Señor de las Moscas de William Golding. Salió al aire donde tenía una máscara antigas para asegurarse de sacar cuerpos cubiertos con radiación de las bombas que cayeron hace mucho tiempo. Mientras caminaba, él veía las casas destrozadas y un bombardero pambía entre las casas. Su casa era la única que existe que no sufrió daños por los cazas. Él tenía la tarea de reparar su casa de lo que le sucedía afuera. París era la ciudad más destrozada del mundo, casi todo colapsaba, solo la casa de Pierre y pocas estructuras permanecían. Él fue hacia el basurero para tirar cosas a un pozo donde se incineraban lo que ya no servían de utilidad, tiró un par de bolsas de basura y un cuerpo que se encontró en las afueras, ahí abajo en algún lugar estaba Clarice. Pierre se alejó y se removió la máscara y podía respirar libremente sin que algo lo envenenase y respiró. Las ruinas a su lado ya no le importaban, y fue al Sena para llevar agua al generador hidroeléctrico, además para él mismo y purificarla, para quitarle algo de la radiación. Habían pasado años desde que vio al último ser humano en París, desde que el fuego y la guerra ocurrieron. Él solo veía nada: su vida, su familia y su mentalidad rompiéndose a pedazos frente a él. Se hacían diagnósticos médicos puesto a que fue médico, pero no había nada de desórdenes mentales. Solo pocos pero no graves. Pensó después qué hacer y tenía varias opciones: pondría el proyector y ver una película. No tenía ganas esta vez. Leer otro libro, ya casi no había, porque o los quemaba o los tiraba sin razón alguna. No había nada, solo hacerse comida instantánea y restaurar el generador hidroeléctrico que recientemente se descompuso. Su casa aún se mantenía con energía con otro generador eólico. Fue a ver si este se descompuso, pero se asombró al ver que no tenía nada de daños. Poco después se hizo algo de comer, una Coca-Cola, y se calentó un trozo de pizza que le quedaba. Al terminar empezó a dormirse y dormirse. 1965. Pierre sueña con este evento que ocurre 8 años antes de su condición. Él estaba en su casa teniendo un buen día de su esposa Marla y sus 2 hijas Clarice y Adeline. Anunciaron una victoria inglesa en Normandía y bombardeos franceses en Londres. Pierre y su familia se toman muy en serio la advertencia y preparan suministros para salir de París. La noche antes ellos hablan. ¿Y bien? ¿Adeline ya se durmió? Sí, cariño, ya se durmió. ¿Ahora qué haremos? Inglaterra está cerca. No lo sé, ellos están ocupando casi toda Francia, París es el último bastión. Pero si pierden, el holocausto mundial terminará, pero Francia será humillada. ¿Y qué pasa con EU y Alemania? Nos apoyarán mientras la Unión Soviética y China apoyen al Reino Unido. ¿Y Clarice dónde está? Se fue a una fiesta, pero está cerca, no te preocupes, cariño. Está bien. No entraré en pánico. Ahí tras el amanecer, empezó la batalla de París y entre todos los anglosajones usaron bombas atómicas. Francia también lo hizo, pero París quedó en manos francesas y Inglaterra retrocedió hasta Amiens. Los franceses y los aliados empezaban a ganar el holocausto. 1972. Cuando despertó de la pesadilla y eran las 10 de la mañana, había dormido casi 2 días. Pero a él no le importaba eso, ya lo tenía desde antes de la guerra. Al levantarse de la cama empezó a hacerse su desayuno, un jugo de manzana y un trozo de crepe. El día afuera estaba soleado, dando a terminar el invierno nuclear, y no habría otro hasta septiembre cuando empieza el otoño. Había muy pocos animales que exploraban el París ruinoso, tan pocos que Pierre pensaba que se extinguían y empezó a hacer una lista de los animales que veía y su número. Gatos, 21. Perros, 35. Ratones, 123. Cucarachas, 432, sobrevivían a las explosiones nucleares, pero no a las atómicas. Venados, 65. Vacas sin mutación, 25. Cerdos, 90. Ovejas, 102. Aves, incluyendo sin alas, 143. Pierre quería saber las razones de que no mutaron por la radiación de las bombas, pero no podía porque no tenía laboratorio y sujetos de prueba.
Destinó el tiempo, además de su supervivencia, en hacer un laboratorio y poder controlar la radiación en París. 1984 era el libro que Pierre leía más seguido, aunque también estaba Un Mundo Feliz y eso le llamaron la atención años antes y los leía a cada momento. Era lo único que le quedaba, además de un pequeño bar que jamás llegó a tocar. Conforme llegaba el reloj a las 2:40, empezó a buscar algo de comer en el refrigerador. Había solo una lata de soda, sopa en lata, espagueti también en lata y frutas que se pudrieron. Tengo que esperar ahora. Gruñendo y vio los cultivos, los últimos que viven. Bueno, al menos tengo que comer, dijo saliendo de la cocina con la lata de espagueti y la lata de soda, pero tenía más en el sótano porque ahí había más suplementos. Al terminar, Pierre empezó a ver algo a la distancia, nubes de lluvia, pero para él sería algo peligroso, así que protegió su casa con aluminio para evitar la lluvia radioactiva que se avecinaba. Pasaron casi una hora y la lluvia se detuvo. Pierre vio polvo y elementos en el aluminio que se negaba a remover porque temía contraer radioactividad, como le pasó en Chernóbil en 1986 durante la guerra. En el altavoz de la casa estaba una sinfonía de Beethoven, la número 6. Empezó a escribir en su máquina lo que iría a su diario. 3 de enero de 1972. Hoy fue un día muy malo, primero porque vino otra lluvia radioactiva. No necesariamente es lluvia, son las partículas de la radioactividad de las bombas de polonio. Sigo teniendo contacto con supervivientes de América, Alemania, Rusia y Asia, pero no hay de Francia. Creo, y seguiré creyendo, que soy el último hombre en Francia, pero no en el mundo. Los estudios de los Curie en 1900 me siguen apoyando para ver algún catalizador de radioactividad para debilitar en gran medida su duración. Si el radio dura 1602 años, se reduce a solo 12 años. Sigo esperando a la aparición de alguien en las calles. Empezaba el 4 de enero y Pierre solo veía a los animales que días atrás vio sin mutaciones, pero veían césped, lo primero que crecía tras el Holocausto. Fue hacia afuera y cargó a un gato negro, y este ronroneaba de ver a un ser humano quien lo cuidara. Lo llevó a su casa y le dio comida y agua. El gato y la persona se llevaban bien, y dormiría a su lado en otro recuerdo durante la guerra anglo-francés de 1965. 1965. Tras la muerte de Clarice, solo él, Marja y Adeline escaparían de París en camioneta, ya que un PEM se acercaba a la ciudad y si no lo lograban morirían en la bomba atómica que vendría. Cuando llegaban a la carretera que sacaba a París, el PEM llegó y su coche se apagó, pero estaban lo suficientemente lejos para no sufrir nada. 4 minutos después se vio la explosión atómica, levantándose desde el Palacio de Chaillot. París había muerto a manos de los ingleses. Volvió a despertar, esta vez por una tormenta de nieve que cubría París. Era la nieve más blanca que había visto. Se vistió para salir a hacer algún ángel de nieve en los coches destrozados y ver alguna comida o algo por ahí. Los cultivos al menos tendrán más agua, pensó mientras hacía un ángel de nieve. Marzo de 1972. El cielo negro tras la guerra era lo común en el mundo, a lo que debía adaptarse Pierre. No estaba tan acostumbrado al mundo, pero sí lo hacían las pesadillas, que no lo dejarían en paz en lo absoluto. La casa seguía fría por la nieve de febrero, pero podía seguir habitable hasta por lo menos cuando se cumplieran 20 años de la guerra. Empezó a leer un par de libros para la supervivencia tras la Tercera Guerra Mundial. En uno de los artículos decía: para mantenerse vivo, recuerde usar un refugio nuclear cercano a su hogar. Él recordó el refugio que lo salvó de la muerte por la explosión nuclear de 1966, un año después de la anterior por Inglaterra. De algún modo u otro agarró una botella de whisky del refrigerador y empezó a beberla y leía el manual. Afuera en la noche de París, el silencio dominaba mientras que las luces de las luciérnagas iluminaban la ciudad en ruinas. No era normal que amaneciera despejado, normalmente eran con nubes o algo, pero Pierre creía que el mundo había vuelto a la normalidad. No obstante, Europa seguía asolada por la guerra al igual que el resto del mundo. El Sena seguía congelado y la nieve se empezaba a derretir lentamente. La Torre Eiffel seguía de pie mientras que el Arco del Triunfo se había caído parcialmente, lo que daba la impresión de la humillación y derrotada de Francia, pero que nadie estaba ahí para verlo. Pierre recorrió toda la ciudad en su Trabant 601.
Había tanques, cañones antiaéreos, gente en estado de descomposición y una bandera en una casa que decía: "Paren la guerra, Francia dejará de existir al igual que el mundo". Solo el ruido del coche era el que se oía en toda la ciudad. En el horizonte se veían nubes que indicaban que llovería en la ciudad el día siguiente. Llegó a una tienda de discos y elegía entre los clásicos de los 30S o los destrozados 60S. Los 30S eran mejores, empezó a pensar agarrando el disco. Tenía que volver a casa puesto que empezaba a anochecer, pero vio una nota en el mostrador que decía: "Querido Ish, no he podido regresar de Rusia, debido a que cerraron fronteras a los ciudadanos. Cuando hay batalla nos usan como escudo humano ante los bombardeos alemanes. Espero verte cuando se hagan las paces. Por favor besa a nuestro hijo por mí. Te quiere, Melissa". Se fue de la tienda mientras se veía la puesta de sol en el horizonte. Mayo de 1973. La mañana empezó lloviendo afuera, todo París estaba también cubierta de una niebla espesa que con buena vista podías ver la Torre Eiffel. Pierre decidió quedarse en la casa a esperar que la niebla se disipara. No había desayunado todavía, pero decidió ayunar solo en el desayuno. En las afueras de París habían pasado unas horas y la niebla se había disipado, pero la lluvia aún seguía. Al menos ya podré explorar, dijo entrando al garaje. Cuando salió se escuchó un grito en una zona vieja de construcción cercano al pozo apagado. De ahí, entre la destrozada zona, entre las catacumbas, salió una aberración. Era una persona, pero ya no tenía su alma y humanidad adentro, y estaba manchada de sangre verdosa y sus dientes eran filosos y grandes. Pierre corrió hacia su hogar preguntándose qué eran esas cosas, pensó que era una alucinación por parte del pasado o que eran producto de su imaginación, después supo que no lo era. La guerra de 1945 a 1965 provocó la aparición de mutaciones llamadas aberraciones, cuya existencia no se había notado hasta ahora. Su cabeza le ordenaba exterminar a cada aberración, pero su subconsciente le decía que no lo hiciera, ya que ellos lo matarían a él más rápido. Estaban cerca de su casa con un incesante rugido que se podía escuchar a kilómetros, pero para su fortuna el sol empezó a salir, salvándole de su muerte. No olvidó la experiencia y estas criaturas lo atormentarían por siempre, por lo menos hasta el día que se iría. Octubre de 1975. Era el mes en el que Pierre se iría de París a Calais. Creía que aquella ciudad no estaba tan devastada por las bombas y lo sabía. Empacó todo en una vieja camioneta, esperando la aparición de las aberraciones. Encontró una bomba atómica sin detonar en un avión de guerra en el aeropuerto de Orly e implantó explosivos con cuenta regresiva. El sol salió cuando se escuchó el rugido de las aberraciones y arrancó la camioneta rápidamente dirigiéndose hacia las montañas. El control de los explosivos estaba en su mano y dijo a la ciudad llorando: "Adiós París, adiós Marie, adiós mundo, adiós Clarice, adiós viejo yo". Presionó el botón, la nube de hongo se levantó sobre el paisaje de París, se quedó sordo unos momentos y la última bomba detonada en la historia causó la extinción de las aberraciones. París, el hogar del hombre solitario sobreviviente del Holocausto, estaba destruida. Se fue de la ciudad con la nube de hongo aún en el aire, llegando a un hotel abandonado. Tenía pesadillas constantes sobre 1965 y la actualidad. Soñaba también con las aberraciones de allá, pero con el tiempo de tenerles miedo. Llegó al amanecer a Calais, estaba despojada, en un paisaje oscuro e incierto. Había casas, edificios y tanques destrozados al igual que en París. Se detuvo en una calle no tan destrozada al escuchar el ladrido de un perro, era un golden que lloraba por algo. Pierre decidió conservarlo y el perro mostró su alegría ante él. Fueron a la playa donde había aviones derribados, pero aún conservaba la belleza que antes tenía. Suspirando, Pierre empezó a decir: "Bueno querido amigo, esperemos que esto se restablezca muy pronto". El perro solo ladró y se quedó dormido en el capó de la camioneta. Pierre también cerró los ojos. El último hombre de Europa, el pequeño punto amarillo que quedaba en la tierra, se apagó como una luciérnaga.
Carta 2070. Acabo de cumplir 50 años, pero mi apariencia es la de una persona de 85 años. Y mis habitantes no me valoran. Tengo serios problemas renales porque bebo muy poca agua. Creo que me queda poco tiempo. Hoy soy una de las personas más débiles en esta sociedad. Recuerdo cuando tenía 5 años. Todo era muy diferente. Había muchos árboles en los parques, las casas tenían hermosos jardines y yo podía disfrutar de un baño de regadera hasta por 1 hora. Ahora usamos toallas empapadas en aceite mineral para limpiar la piel. Antes todas las mujeres lucían su hermosa cabellera, ahora debemos afeitarnos la cabeza para poder mantenerla limpia sin agua. Antes mi padre lavaba el auto con el chorro de la manguera, hoy los niños no pueden creer que el agua se utilizara de esa forma. Recuerdo que había muchos anuncios que decían cuida el agua, sin que nadie los tomara en cuenta. Pensábamos que el agua jamás se podía terminar. Ahora, todos los ríos, presas, lagunas y mantos acuíferos están irreversiblemente contaminados o agotados. Antes la cantidad de agua indicada como ideal para beber era 8 vasos al día por persona adulta. Hoy solo puedo beber medio vaso. La ropa es desechable, con lo que aumenta grandemente la cantidad de basura. Hemos tenido que volver al uso de los pozos sépticos como en el siglo pasado porque ya las redes de desagües no se usan por la falta de agua. La apariencia de la población hoy es horrorosa. Cuerpos demacrados, arrugados por la deshidratación, llenos de llagas en la piel por los rayos ultravioletas, que ya no tienen la capa de ozono que los filtraba en la atmósfera, inmensos desiertos constituyen el paisaje que nos rodea por doquier. Las infecciones gastrointestinales, enfermedades de la piel y de las vías urinarias, son las principales causas de muerte. La industria está paralizada y el desempleo es dramático. Las plantas desalinizadoras son la principal fuente de empleo y te pagan con agua potable en vez de salario. Los asaltos por un vaso de agua son asunto común hoy en las calles desoladas. La comida es 80% sintética. Por la resequedad de la piel una joven de 20 años luce como si tuviera 40. Los científicos investigan, pero no hay solución posible. No se puede fabricar agua, el oxígeno también se ha degradado por falta de árboles, lo que ha disminuido el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones. Se ha alterado la morfología del espermatozoide de muchos individuos, como consecuencia hay muchos niños con insuficiencias, mutaciones y deformaciones. El gobierno incluso nos cobra por el aire que respiramos. $137 por día por habitante adulto. La gente que no puede pagar es arrojada de las zonas ventiladas, que están dotadas de gigantescos pulmones mecánicos que funcionan con energía solar, no es de buena calidad pero se puede respirar. La edad promedio es de 35 años. En algunos países quedan manchas de vegetación con su respectivo río, que es fuertemente custodiado por el ejército, el agua se ha vuelto un tesoro muy codiciado, más que el oro o los diamantes. Aquí en cambio, no hay árboles porque casi nunca llueve, y cuando llega a registrarse una precipitación, es de lluvia ácida. Las estaciones del año han sido severamente transformadas por las pruebas atómicas y la industria contaminante del siglo XX. Se advirtió entonces que había que cuidar el medio ambiente y nadie hizo caso. Cuando mi hija me pide que le hable de cuando era joven, le describo lo hermoso que eran los bosques, le hablo de la lluvia, de las flores, de lo agradable que era bañarse y poder pescar en los ríos y embalses, beber toda el agua que quisiera, lo saludable que era la gente. Ella me pregunta, papá, ¿por qué se acabó el agua? Entonces, siento un nudo en la garganta. No puedo dejar de sentirme culpable, porque pertenezco a la generación que terminó de destruir el medio ambiente, o simplemente no tomamos en serio tantas advertencias. Ahora nuestros hijos pagan un alto precio, y sinceramente creo que la vida en la Tierra ya no será posible dentro de muy poco, porque la destrucción del medio ambiente llegó a un punto irreversible. Como quisiera regresar el tiempo y hacer que toda la humanidad comprendiera esto cuando aún podíamos hacer algo para salvar a nuestro planeta Tierra.
La hora fría. Año 2153. Mi nombre es Eric y soy un superviviente de una enorme y horrorosa guerra nuclear que declaró los Estados Unidos y sus aliados contra Rusia y las nuevas potencias eje que ni fueron Alemania y Japón como en la Segunda Guerra Mundial y fueron con los aliados. Han pasado casi 100 años de la guerra y nací en el año 2123 cuando Rusia atacaba a Francia y Estados Unidos a Irak y Corea del Norte y batallas así, ¿me entienden? Lo único que puedo ver es la ciudad de Los Ángeles destrozada por las ZAR rusas y comunicarme con italianos, mexicanos, brasileños, peruanos, otros americanos, ingleses, franceses y alemanes que sobrevivieron aunque ni los he visto en persona, solo oigo sus voces y nada más. Mi rutina es la misma, levantarse, desayunar, ver programas anteriores a la guerra, comunicarme y dormir. Aunque solo veo la ventana y veo algo desconocido como zombies y pienso que se utilizaron armas químicas en la guerra y solo veo a los zombies morir por la radiación de las bombas atómicas. A la mañana siguiente salí con mi traje de radiación nuclear y mi Magnum, que utilicé desde los 12 años, para defenderme contra los rusos y norcoreanos, y no vi nada y por fin al menos ya podía ver a Los Ángeles desde el mundo exterior y veo solo autos destrozados, cadáveres y los edificios deteriorándose con el tiempo, y a otra persona en el mismo traje que yo. Corrí para ver y vi que era una mujer llamada Ruth y la llevé al búnker. Con el paso del tiempo me empezó a agradar, me dijo que era una soldado pero que casi muere en la fase del uso de armas químicas, y casi fue alcanzada por la radiación desde hace mucho tiempo. No veía a otra persona en Los Ángeles. 3 años después, 2156. Por fin se terminó la radiación nuclear en Los Ángeles, finalmente Ruth y yo podíamos salir sin los trajes de protección de radiación y ya teníamos un hijo, solo faltaba encontrar a los demás para reiniciar la civilización humana, pero aún sigue la radiación en la 10ª parte del mundo, así que los ingleses, franceses, alemanes y mexicanos podrán venir a Los Ángeles y esperemos que dentro de poco esto vuelva a ser como era hace 200 años. Más allá del espectro. Junio 14 de 2021. Era mi primer día en mi trabajo en un laboratorio de armas nucleares. Mi nombre real era Winston pero me decían Winnie. Solía ser callado y aún tenía una depresión porque mi esposa fue asesinada hace casi más de 10 años y mis hijos aún no lo reconocían. Pasó una semana desde que empezó mi trabajo. Algo se anunció en la radio, creo que relacionado con una declaración de guerra. Este es un mensaje de la Agencia de Inteligencia Nacional de los Nuevos Reyes. Se ha detectado el lanzamiento de un misil soviético en la ciudad de Oriol. Ciudadanos que estén afuera busquen un refugio nuclear donde se mantengan a salvo. No había refugios nucleares en las instalaciones, así que nos quedamos en los sótanos de la instalación. No podía dejar de pensar en mis hijos, ¿qué harían para salvarse? Fue cuando el misil impactó la ciudad. La mayoría murió calcinada, pero por extraño que parezca, fui el único vivo. Pasaron horas desde el ataque y se dio por hecho que la Tercera Gran Guerra Mundial había estallado. Se veían aviones rusos y británicos volando y enfrentándose entre sí. Londres estaba devastado. Llegué a los suburbios donde vivía y vi con milagro que mis hijos estaban vivos, sanos y sin problemas. Los tres recorríamos las ruinas de lo que sería la nueva tierra. En una casa apenas estable escuchamos en la radio la voz de la reina. Buenas noches, queridos habitantes, hoy recibí una noticia impactante. Londres y otras ciudades de nuestra patria fueron atacadas por fuerzas rusas con apoyo de otros países de Europa. Millones murieron en este ataque. Por suerte, nuestro ejército ha logrado repeler a un gran número de soldados rusos hacia las costas de Normandía. Esto es todo por el día de hoy y recuerden, apoyen a los aliados. De ahí se terminó el mensaje y empezó la travesía hacia tierras tranquilas.
En Nottingham las circunstancias se revelaban peores que en Londres. Las casas en llamas, carros vacíos y una sustancia color rojo sangre que empapaba en las puertas. Mis hijos estaban cansados y las nubes parecían predecir lluvia, así que buscamos refugio en una de las casas destrozadas. Al caer la noche la lluvia golpeó el suelo. Había aviones UAF volando en la ciudad, mis hijos no podían dormir. Abajo, en la cocina, escuchamos algo, un chasquido. Esa sustancia color rojo sangre era en realidad sangre y cuerpos de piel verdosa. Bloqueamos la puerta para dormir mejor, y así no tener que soportar sus chasquidos y su asedio. A la mañana siguiente, la guerra consumía las ciudades. Teníamos que irnos y rápido porque informaron que tropas soviéticas avanzaban en Inglaterra. Corea del Norte le había declarado la guerra a los americanos, y ciudades como Nueva York o Seattle fueron atacadas con armas nucleares. Poco después, a mi hija le empezó a salir sangre de la nariz, posiblemente por la exposición a la radiación, que ya afectaba a mi familia y posiblemente a mí también. Alcanzamos a guarecernos en un pueblo rural. Me desmayé. Desperté en un hospital rústico. Los doctores me dijeron que me repondría, pero que mi hijo Nathaniel había muerto por radiación nuclear. Lloré. No sabía qué hacer, dije que quería estar solo. Por allá una nube de hongo brilló en el paisaje. No sé qué más hacer, tan solo desearía un momento a solas, algo de paz. Habían pasado casi 3 años desde que la Gran Guerra había estallado. Reportaban otros 3 o 6 años de guerra hasta que alguna potencia enemiga cayera, tal como la nueva Unión Soviética o el Imperio Turco. Las bombas comunes o atómicas aún caían en el paraje apocalíptico que hoy veo con mi ojo derecho. El único, por cierto, ya que el izquierdo fue extirpado debido a un cáncer de ojo antes de la Gran Guerra. El silencio dominaba las ciudades, pero se hacía ruido cuando había lluvias y desastres como tornados o huracanes. La supervivencia ahora se ha vuelto más estricta, las reglas han cambiado y muy pocos se han mantenido a pie en toda la guerra. Solos mi hermana y yo hemos recorrido el país en toda la situación, escapando de las mutaciones de las bombas y de los aviones y fuerzas enemigas, que aún buscan supervivientes para llevarlos a campos de concentración o exterminarlos. Mi nombre antes de la guerra era Julia, pero los nombres ya no son dichos. El de mi hermana era Marceline, o como el mundo antes la llamaba Marky. Ella aún me pregunta: Julia, ¿dónde están papá y mamá? Ya regresarán, le digo cada vez que pregunta eso. Ella nunca sabrá la triste verdad. Durante las primeras fases de la guerra, nuestros padres fueron requeridos para las Fuerzas Armadas, mi papá como soldado y mi madre como médica. Nunca volvieron, probablemente murieron cuando las primeras bombas nucleares cayeron. La noche empieza a llegar y la ciudad donde llegamos es Boise, Idaho. Esta se salvó de un bombardeo nuclear por lo menos. Respiramos con alivio y buscamos una casa donde dormir, son sábanas cómodas o un colchón. Casi no había casas en pie, pero encontramos una casa abandonada apenas estable. Tuvimos que dormir en un colchón juntas apenas, sobreviviendo al frío del invierno con el calor corporal y una fogata que habíamos hecho. El amanecer, lo primero que vi después de despertarme. Teníamos que movernos hacia Detroit porque allá había una comunidad que ofrecía agua, comida y seguridad para aquellos que sobrevivieron a la guerra, suponiendo que esta había terminado. No fue así. Al salir de la ciudad, un bombardero fue hasta la ciudad y salió la nube de hongo. Tuvimos que correr para evitar que la nube nos alcanzara. Llegamos a una camioneta que resistió el polvo de la nube. Sabía manejar, pero el coche no servía. Encendí la camioneta con un destornillador que tenía. La camioneta encendió y el trayecto hacia Detroit había comenzado. Entre los trayectos había montones de pueblos, ciudades, todo cayendo en la anarquía tras la guerra y la aniquilación termonuclear. La camioneta se detuvo en medio de Minneapolis, la ciudad más devastada del país desde Nueva York o Washington. Había cuerpos por cualquier lado, tanques destrozados y aviones derribados o estrellados en los edificios. Parecían recientes, como si una batalla hubiera pasado aquí, y se veía la bandera de Estados Unidos y la nueva Unión Soviética en algunos edificios. Había pocos recursos tales como comida, armas y municiones o agua potable, no había nada, solo humo y un cielo negro y oscuro.
Tuvimos que buscar un hogar al menos vacío, para evitar a los cazadores y a cada mutación posible, ya que cada noche uno o los dos acechan a los seres vivos. Con otra fogata pasamos la noche en Minneapolis. A la mañana siguiente, el sol iluminaba Minneapolis en su máximo esplendor. ¿Quién diría que una guerra daría a una ciudad una hermosa postal que ya no existe? Tuvimos que encontrar otro coche, una camioneta que estaba en un centro de coches ahora abandonados. Muy pocos funcionaban, pero por suerte una Suburban arrancó cuando puse este destornillador. Nuestro viaje a Detroit volvió a comenzar, pero esta vez mucho más cerca. Detroit, lo primero que veía en la tarde del posible último mes de este año 2024. Estaba humeante y estaba la bandera de Estados Unidos, algo que extrañaba, una ciudad americana sin soviéticos o norcoreanos. Al llegar al centro de la ciudad, no había nada. Los aviones soviéticos se oían a una distancia, así que tuvimos que salir de la ciudad, donde la última bomba nuclear usada por la nueva Unión Soviética sería lanzada sobre Estados Unidos. Empezó a nevar y fuimos hacia las cabañas más cercanas, y en una radio que apenas funcionaba, se anunció que en Europa Alemania, Francia e Inglaterra avanzaban a la Unión Soviética, mientras que Japón y China avanzaban a Corea del Norte. Yo suspiré cuando Marky dormía en una cama caliente y yo tomaba un café caliente. El silencio dominaba el lugar y la guerra, algún día, tengo las esperanzas de que terminará. La plaga escarlata. Era un día normal, me preparaba para irme a la universidad, cuando anunciaron un incendio en una central nuclear de Rusia, y me dije, creo que controlaron y se repetirá Chernóbil en Ucrania. Al llegar a clases a las 7:30, mis amigos estaban hablando del incendio en vez de todo lo que hacían. Al salir me fui en mi bicicleta a casa, y comencé a hacer mi tarea como todos los días. 3 semanas después del reactor. Era un sábado por la mañana, encendí la televisión, y decía que una bacteria derivada de la viruela, peste negra, influenza, ébola, cordyceps y el virus se propagaba desde la central nuclear de Rusia, y al parecer fue por la radiación que le dio su mutación para propagarse. Marzo del 2016. La epidemia global ha erradicado 95% de la población humana en la Tierra, una vez más la naturaleza reinaba el mundo. Sin actividades humanas la contaminación cesó y los animales se recuperaban, el 5% se fue bajo tierra. Febrero del 2035. Mi nombre es Jeff y solo vivo en esta sociedad bajo tierra de Chicago. Había nacido en el 2017 después de la pandemia causada por ese reactor. Bueno, mi vida en la sociedad es ser un killer que investiga la enfermedad para acelerar la creación de una cura. En la sociedad vivo y socializo con 2 amigos. Jack y Sari. Cada quien depende de su vida, cada quien es lo que desea y ya. Nadie ha salido a la superficie, pero ni creo que la atmósfera esté contaminada por la bacteria o lo que sea. Intentaré ir a la superficie porque capte un mensaje hasta Michigan. Febrero del 2035. La superficie es libre de la bacteria y sentía el aire fresco y decía repetidas veces adiós apestoso aire subterráneo, y seguí mi camino a Michigan a encontrar a los contactos para investigar la creación de una cura. Nadie sabe qué riesgos se va a encontrar lejos. Marzo del 2035. Esto se vuelve peor porque Jack fue herido por algo que él llama Stalker. Él vio que el sujeto lo hirió con un disparo de una Magnum calibre 357 y le dije todo, va a estar bien campeón, no creas que este es tu fin, no lo es. Jack solo dijo que estaba bien, así que le cubrí la herida con vendas que yo tenía. Abril del 2035. Nebraska fue hostil en el paso mío ya que Jack murió desangrado y Sally se separó y volvió a las comunidades bajo tierra, así que yo sigo solo en este viaje. He visto rastro anterior a la civilización como carros, edificios a punto de caer al igual que puentes.
Los recursos se me agotan con el paso del tiempo, pero no hay nada que me detenga. Junio del 2035. Finalmente he llegado a Detroit, pero no hallo a nadie y he contraído la bacteria, así que moriré ahora, pero al menos sabré que mis amigos viven en las profundidades. Adiós, mundo, necesito ayuda. Julio del 2076. La humanidad regresa a la superficie y ve que la naturaleza ha reclamado. Se compromete a reconstruir la civilización y erradicar al Bacilo Viridae. Buenas noches a todos amigos de YouTube, amantes del terror y las buenas historias. Espero les hayan gustado los creepypastas. No olviden suscribirse y compartir, así como dejar su comentario para traer más videos al canal y que la comunidad crezca. Con ustedes, el Centinela.